Una de la madrugada ya con 11 minutos. Estamos con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio a través de las 43 estaciones y también a través de la señal de BioBio TV y también en biobiochile.cl. Hoy día vamos a hablar de un tema muy particular y que, bueno, va a tocar obviamente la fibra de muchas personas que están a esta hora acompañándonos, porque se lo habíamos adelantado también en nuestro programa, el duelo silencioso, el duelo invisible. Usted se preguntará, ¿de qué se trata todo esto? Porque claro, todos hemos perdido algo en la vida, eso no cabe ninguna duda, a un ser querido, un trabajo, una relación, pero claro, hay pérdidas que nadie ve y son las que ocurren en silencio, que ocurren dentro de nosotros. Cuando, por ejemplo, hacemos una retrospectiva de nuestra vida, cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que no somos quienes soñábamos ser. Y claro, hay muchos deseos que no se cumplieron de alguna u otra manera en el camino y pasan a ser naturalmente un duelo. Y ese es el llamado duelo invisible, del cual vamos a profundizar y también vamos a tener las consultas de nuestros auditores que están a esta hora en la sintonía. ¿Qué pasa con los sueños que no se cumplieron? ¿Cómo sobrevive el peso de lo que no fue? Se lo vamos a preguntar a nuestro querido psicólogo Claudio Cornejo, que ya está a esta hora en la sintonía y lo podemos ver a esta hora en pantalla desde el hermoso balneario de Pichilemu. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenido acá al Trasnoche. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, muy bien. Aquí descansando ya, mañana de vuelta y esperando una deliciosa congestión a Santiago, pero sí, como uno va tranquilo, así que no importa, damos 3, 5, 10 horas y haremos lo necesario para Cocavid, para el viaje. Sí, porque son 3 horas más o menos de viaje de Pichilemu a Santiago, así que se viene el tiro largo entonces para esta semana. Bueno, puede ser mucho más ya por la congestión vehicular, naturalmente, pero y eso equivale prácticamente a todo el día. ¿Cómo es el clima por allá? ¿Cómo está el tiempo en Pichilemu? ¿Mucho viento, no? Corría un poco de viento hoy, estaba casi caluroso, digamos, 21 grados, quizás estaba bastante bueno el clima. Viento corría, pero tibio, incluso caluroso. Ah, ya. O sea, buen clima en todo caso para poder pasar el fin de semana, ¿eh? Y para poder descansar por ahí en Pichilemu. Frente a todo eso, hablemos de este duelo que es el duelo invisible, para comprender de qué se trata, cómo se manifiesta y algo que es muy importante, Claudio, auditores. ¿Por qué cuesta tanto rever el duelo invisible? Bueno, hablamos de duelo y, claro, solemos siempre pensar que en la muerte, la pérdida de alguien, pero ¿qué entendemos realmente como duelo invisible, según tú, Claudio, y según también la mirada psicológica? Sí, muy bien, pero segundo, porque Enrique Araya nos estaba mandando un saludo recién, así que... Mira, Enrique Araya, que te mandó saludos ahí anoche. Está con nosotros en este momento. Sí, conectado con nosotros. Buenísimo, así que atento ahí a la conversación ahí, Enrique. Así que el duelo invisible es, duelo significa, uno tiene claro las cosas que te van doliendo en la vida y uno habla acerca de eso. Como decías tú, un ser querido que parte, para un niño de repente un cambio de casa, cambio de amigos, también va a significar un duelo. Pero este duelo invisible alude a las cosas que no has logrado, a las cosas que te han frustrado, a las cosas que has quedado a mitad de camino y que todavía añoras como algo que no se cumplió. Esa profesión, esa carrera, trabajar en tal lugar, llegar a tener tal cosa, material, en fin, todos esos sueños que van siendo truncados en la vida, le vamos a llamar duelos invisibles porque todavía pesan en la conciencia, pesan en la emoción y que aunque han pasado los años, se mantiene alguien que no pudo entrar a la universidad, se postergó por los hijos, por la familia, y siente que ya teniendo más de 50 años, quizás eso ya no es posible. A todas esas cosas inconclusas, a esos procesos no terminados, a esos no cierres de la Gestalt, le llamamos duelos invisibles. Claro, y bueno, y según lo que yo te escucho, Claudio, ocurre mucho
y viéndolo también a simple vista, ¿ocurre en mujeres que en hombres o no es, o es así, están así, Claudio? Yo creo que ocurre igual, solo que la mujer más conciencia un poco, porque todavía tenemos mujeres que están en casa, Claro. mujeres que se sacrifican por la familia y no logran tener una profesión, un título, porque se dieron a la familia fundamentalmente. Entonces ahí es donde es más visible, pero también hay otros duelos que tienen que ver con no solo con alguna profesión, sino yo quise ser una persona sociable, pero me mantuve siempre tímida, siempre he sido tímido, vergonzoso, me hubiera gustado ser de otra manera, también con aspectos sociales, emocionales, conductuales, tiene que ver un poco esto, y con todo aquello no logrado. Entonces, en los hombres, uno le pregunta a los hombres si también aparece esta imagen de, no, me hubiera gustado haber sido un buen jugador de fútbol, pero me quebré la pierna y no pude jugar más. Entonces, siempre esa sensación de que qué pasó conmigo, que quedé a mitad de camino en algún aspecto, como te digo, como carrera profesional, laboral, pero también en los materiales, también en este desarrollo personal, en donde uno dice, sí, a mí me hubiera gustado tener mayor desplante, en fin. Todo eso, en alguna medida, todos lo vivimos. Y es ahí donde el problema va a ser cuando nos quedamos pegados con eso. Porque lo esperable es que uno se rearme en el proceso de vida, uno vaya viendo que a lo mejor si no era por ahí el camino, si fue este otro camino, en fin. Pero cuando eso queda marcando, entonces ahí es donde nos genera esta sensación de frustración, de fracaso, de algo inconcluso. Claro, y ¿por qué hay personas que no logran reconocer, Claudio, que están atravesando un duelo por algo que nunca ocurrió? ¿Por qué cuesta tanto reconocer ese duelo invisible o duelo silencioso? Precisamente porque no tiene el carácter de duelo. Es decir, se entiende los duelos típicos, lo que decíamos al comienzo, pero que alguien diga, oye, ¿sabes que yo quise ser tal cosa o yo quería... no tiene un valor social este tipo de duelo, no está en la categoría de duelo, y nadie se va a detener a poder entender qué es lo que te pasa profundamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pero saliste adelante igual, y vamos a minimizar el impacto emocional que podría estar representando esa persona, porque le dice, bueno, pero mira, fíjate la casa que tienes, oye, pero igual saliste adelante, igual tiene una buena familia, pero quedó eso ahí inconcluso. Entonces, como no tiene ese carácter de duelo, lo obviamos, escucharemos a la persona un segundo y seguimos hablando de otra cosa, porque no está con esa tipificación, oye, esto es un duelo. Claro, y en ese sentido, bueno, el duelo siempre se representa por tristeza, ¿cierto? Que yo creo que es la emoción más básica del duelo es la tristeza, por razones obvias. La pérdida siempre genera tristeza, pero ese dolor, ¿cómo se expresa? Además de la tristeza, como frustración, como enojo, o simplemente puede ser un vacío. Puede ser de varias formas, es decir, cierto resentimiento, entonces voy a criticar a quienes sí lo lograron, o bien me voy a especializar en aquello que no logré para decir que en alguna medida me manejo en eso, o bien voy a proyectar en los hijos y nietos aquello que no logré. Entonces vemos que el niño chiquitito va a la escuela de fútbol, porque al papá le gustaba el fútbol, a la abuela le gustaba el fútbol, y el niño ahí lo tienen 2, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana en la escuela de fútbol. O aquella persona que no pudo estudiar medicina, pero tiene amplios conocimientos y cuando va al médico hace un alarde, por decirlo de alguna manera, o demuestra un gran conocimiento, dominio de ciertas materias que serían más específicas de la disciplina, con fin de criticando un poco la función del otro porque ellos sienten que saben más en aquel área. De alguna forma puede aparecer eso, o más silenciosamente o más inconscientemente aún, en donde vivo con ese pesar, ese malestar, en donde no logro disfrutar un poco
el presente. Sé que el presente está bien, que logré muchos aspectos de mi vida desarrollar, pero siento que algo falta ahí. Entonces se puede manifestar en esa gran gama de cosas, una manera en donde tengo mayor evidencia de que algo me falta, o maneras más sutiles en donde no lo converso, ni siquiera me doy cuenta de aquello. Claro, porque acá estoy revisando algunos mensajes mientras nos estaba explicando manifestaciones que hay en torno a las emociones generadas por este duelo silencioso. Aquí Edgar, a través del WhatsApp, me dice: sueño era ser marino. Quedé y dice, y no me fui. Ahora dice, ahora y siempre. Ah, claro, y después fue, claro. Ahora y siempre me acuerdo, me da rabia por no cumplir mi sueño, ¿ve? Ahí está entonces también la emoción de la rabia que también genera obviamente este duelo. Muchas gracias, Edgar, por contarnos tu duelo invisible. Lo mismo que Orlando Vázquez dice por acá: mi duelo, que aún vivo, es el no haber terminado de estudiar mi carrera universitaria. Siento mucha pena por eso. Y eso es lo que tú también señalabas, de mucha gente que, claro, por razones financieras, de vocación también, desertan en la universidad, y pasa el tiempo y eso después se transforma en esta frustración que llega a modo de duelo invisible o duelo silencioso. Porque hay algo que no terminé, hay algo inconcluso, claro. Como el caso de Edgar, parece que era el último. Del marino, claro. De que Edgar no terminó la universidad. Y de Orlando en la universidad, claro. Quedó ahí, o que no pudo entrar a la Marina. Eso yo tenía como que era algo fundamental en mi vida y que se trunca. Eso es precisamente el duelo que estamos hablando. En esos dos ejemplos está muy claro que pasan los años y siento que eso ahí todavía pesa, todavía marca. ¿Y a quién se lo cuento? ¿Cómo digo que es un duelo? ¿Cómo digo que eso es un dolor que está permanente? ¿Voy al psicólogo por eso? Sí, debiera ir, ¿no es cierto? Porque tiene un valor. Tiene ese resentimiento, esa rabia, frustración, pena también. Junto con la rabia está la pena, porque podría haber logrado tal cosa y por situaciones, sea cual sea, no pude desarrollarme. Entonces me siento incompleto, siento que algo me falta en mi vida. Todo eso hay que revisarlo, pero como no tenía hasta el momento, mientras nos hablábamos del carácter de duelo, entonces uno se queda ahí atascado con esa emoción y a quien la comparto. Claro, y bueno, es parte obviamente de lo que genera naturalmente esta situación. Mira, acá me dice Muriel o Pablo, más conocido como el Muriel, nuestro auditores, dice: yo cumplí mi sueño, era ser camionero desde que tenía 15 años y también marino. Estoy tranquilo por eso y tristeza por no poder casarme con el único y primer amor de mi vida, Patricia. Aún sueño con ella, dice Pablo. Bueno, también se traduce no solamente en la vocación, sino que también muchas veces el duelo invisible en el amor, con esos amores que de repente no se olvidan, pero no se concretó lo más importante, que era justamente hacer una vida, casarse y todo lo demás. Y hay muchas personas que tienen hasta el día de hoy ese duelo por sobre todo de carácter amoroso, ¿no, Claudio? Sí, porque el duelo tiene que ver con cualquier cosa que no hayamos logrado, que en algún momento también idealizamos, porque a lo mejor Patricia no iba a ser realmente su pareja, pero no pudo saberlo. Entonces quedamos con ese espacio incógnito de a lo mejor era lo ideal y nos resultó. O el ser marino, sí, pero una vez estando dentro era lo que uno quería, pero eso que uno anheló, que idealizó, que pensó que era lo mejor, es lo que nos juega en contra después, porque quizás esas idealizaciones se van perdiendo con el tiempo, se van disipando y dan paso a otras nuevas idealizaciones, a otros nuevos proyectos, otras nuevas metas, a otras nuevas ilusiones, que es lo que debiera pasar siempre. Claro. Cuando algo nos resulta, buscamos otros caminos, pero en estos casos que relatan nuestros amigos, ese proceso que es natural se bloqueó y quedamos anclados a esa historia que nos genera ese dolor. Hay como mucha nostalgia, Claudio, auditores, de esa vida que no fue, ¿eh? Eso es como una nostalgia que se viene de repente en momentos a nosotros, la vida que no fue, la vida que quizás pudimos tener, y sentimos esa
esa nostalgia, quizás a muchas personas más que otras, pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que no pudimos ser aquello que imaginamos? Bueno, primero habría que ver cuánta energía puse en eso, por qué, si era un buen proyecto, en qué falló, y por qué no logré tener nuevos proyectos, por qué no me pude reconvertir a un nuevo proceso, o por qué no me desconecté de eso. Y habría que ir a las causas, quizás. Era un sueño de nuestros padres, era un sueño de colegio, era un anhelo porque lo vi en televisión. ¿De dónde surge esa base para mantenerme bajo esa ilusión? Porque después pasa a ser un dolor, pero que quizás en la realidad, como muchas cosas, pasa a ser cosa de lo cotidiano. ¿Qué pasó con ellos que idealizaron tanto que no han podido despegarse de eso? Claro. Y que obnubilan, no te deja ver el presente, que quizás es mucho mejor que aquello que soñaron, y que se han desempeñado muy bien en la actualidad. Seguro han llegado donde están gracias a que sus habilidades le han permitido primero sobrevivir y después adaptarse para encontrar en aquello un desarrollo personal, familiar, profesional. Pero esa historia tiene una carga emocional muy antigua, porque cuando se construyó ese sueño, cuando se construyó eso, 20 años, 10 años, 40 años, habría que ir un poco a la génesis, al origen de cómo se construyó eso, que en la actualidad no tendría ningún valor, pero que está atado a experiencias emocionales antiguas. Claramente, estamos conversando con Claudio Cornejo sobre el duelo invisible o el duelo silencioso. Bueno, hay muchos que sienten como culpa, Claudio, al pensar, claro, no debería quejarme, tengo salud, tengo trabajo, no solamente uno, sino que también el entorno le dice, oye, no deberías quejarte porque tenéis salud, tenéis trabajo, tienes una familia maravillosa, y unos cuantos, etcétera. ¿Por qué tendemos a invalidar nuestro propio dolor frente a ese escenario? Primero porque no tiene categoría de duelo, como lo decíamos, entonces va a sonar como el tipo que no se actualiza, oye, pero disfruta lo que tienes. Te lo voy a decir los amigos y la familia como un consuelo, como decirte, oye, pero ya pasó. Ya no nos quedemos pegados en el pasado. Es como ayudarlo, es como tomarlo en las manos y tirarlo al presente. Es un acto de generosidad del otro, pero no se ponen los zapatos de quien está sufriendo eso, porque esa persona por algo está señalando aquello, si es que lo señala, porque quizás ya no se lo cuenta a nadie, que esa persona quedó anclada en esa emoción. ¿Y cómo se va a ayudar? El común de los amigos, familiares, no va a saber cómo, pero quizá el primer aspecto es que la persona cuente cuánto le duele, cuánta nostalgia le provoca, cuánta pena, cuánta frustración, para que pueda ir canalizando un poco cuánta fuerza tiene esa historia, ese duelo invisible. Bueno, y cuyo duelo es invisible o silencioso. A la vuelta de la pausa, Claudio, auditores, vamos a darle algunos tips, algunos datitos, algunas cosas necesarias para quizás empezar ya a activar, no la superación, porque ustedes saben que el duelo no se supera, pero sí sobrellevarlo, al igual que todos los duelos, este duelo invisible o duelo silencioso. Así que quiero invitarte a ti, Claudio, y a todos nuestros auditores que están muy atentos a este tema, a que no se vayan de la sintonía, no cambien de canal, no se vayan de la radio, porque en minutos vamos a seguir hablando con Claudio Cornejo, que nos está ahí escuchando y viendo desde Pichilemu, para hablar del duelo invisible o el duelo silencioso. We skip the light fandango
at first just go sleep. Turn the wider shade of pale. At first just go sleep. Turn the wider shade of pale. En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Don't Stop Believing, el mensaje en la canción de Journey. No pares en creer a pesar de todas las cosas y a pesar de la vida misma. Decía por ahí John Lennon que la vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y por eso que hablábamos de los sueños muchas veces que se mutan, de vivir presente, pero claro, hay gente que le cuesta mucho más que otros, porque obviamente están enganchados o pegados, o se les viene a la mente justamente este llamado duelo invisible o duelo silencioso. Este es el tema que estamos conversando con Claudio Cornejo, nuestro querido psicólogo, para de alguna u otra manera también empezar a orientar en este bloque a nuestros auditores, porque nos han llegado muchísimos mensajes respecto a este tema. Por ejemplo, Verónica de Maipú dice: mi duelo es no haber podido envejecer con mi esposo porque él murió joven y yo estoy sola y muy deprimida, dice por acá Verónica. Buen día, amigos míos, excelente tema, dice por acá Marcelo. Me siento muy identificado. Creo que la decepción es terrible. Lo que me dejó una profunda herida fue el haberle entregado mis mejores años a la persona equivocada. Ya con 60 años no quiero involucrarme con nadie. La vida no es perfecta, dice por acá Galo desde los Andes, y nos debemos acomodar y poner nuestro mejor esfuerzo en lograr nuestros sueños. Y por último, por acá otro auditor dice: mi duelo fue haberme casado con la mujer equivocada y tuve que separarme hasta ahora dice que me duele aquello, ¿ya? Hola Nicolás y don Claudio, qué buen tema sacaron, ¿ah? No escuché desde el principio de la conversación, dice por acá Gonzalo, así que no sé si se preguntó antes, pero me interesa saber si hay alguna forma de diferenciar un duelo silencioso del inicio de un cuadro depresivo. Mira qué bueno este dato que nos dice por acá Gonzalo. Gonzalo desde San Miguel es el que nos entrega este datito. Y Nadia dice por acá: yo no pierdo la esperanza de cuando me pasan cosas malas, vendrá luego lo bueno. O sea, he elegido creer. Cariños de parte de Nadia. Saludos también, te manda también Nadia a ti, Claudio. Rodrigo Pizarro dice: un temazo, dice por acá, nos dice por acá Rodrigo, aquí respecto a lo que estamos conversando. Bueno, vamos a darle a nuestros auditores quizás los primeros pasos,
para reconocer quizás un duelo, Claudio, y por lo mismo yo creo que el primer paso es precisamente reconocer, yo creo que eso no cabe ninguna duda. ¿Cómo se empieza a sanar un duelo que ni siquiera sabíamos que estábamos viviendo? Como dices sabiamente tú, don Nicolai, y lo que dijo una amiga también ahí, es primero darse cuenta, que ahora ya tenemos claro que estos son duelos, que no estaban en la categoría de duelo, pero ahora los podemos incluir en nuestro acervo cultural, emocional. Sí, tenemos un duelo, como cuando dicen nuestras amigas y amigos. Teniendo claro eso, lo esperable siempre es que como seres incompletos, somos más incompletos que los demás animales, nos da la posibilidad de ir avanzando a través del proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje se usa la palabra resiliencia, que es enfrentar los momentos difíciles para sacar algo nuevo, para ir creciendo como personas. En ese proceso propio de cada ser humano, lo esperable es que todos los hechos dolorosos los maduremos y podamos seguir sin que eso ya nos afecte y que quede solo como una anécdota. El punto es cuando quedan pegados, cuando nuestros amigos señalan ahí que quedaron pegados en esa historia. Ahí estamos hablando entonces de ese duelo, ya un duelo patológico, es un duelo enfermo, porque lo esperable, como decía, es que cualquier cosa duela durante 6 meses máximo y seguimos viviendo. Y vamos encontrando nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos proyectos, nos vamos adaptando. La facultad propia del ser humano y de todos los animales que vivimos en este planeta es la capacidad de adaptación, de frente a situaciones complejas, buscar nuevas alternativas. Cuando eso no sucede, y lo han hablado nuestros amigos acá, hay que revisar. Primero ya sabemos que es un duelo, sabemos que eso nos puede generar algún tipo de depresión, como decía ahí nuestro amigo, ¿se podrá generar depresión? Sí, puede generar depresión cuando sentimos que hemos quedado tan anclados que no hemos podido hacer nuevas cosas, donde sentimos que la vida se nos ha ido desde esa pérdida, de ese dolor, y que todo lo demás es gris, es triste, es sombrío, y ya no tengo la dicha ni la ganas de vivir, ni las cosas me hacen vibrar. Cuando siento que eso está en primer lugar marcando el negativo, obviamente estamos frente a un duelo y que hay que revisarlo ya desde un punto de vista más terapéutico, desde un acompañamiento psicológico, para descubrir cómo se enquistó, cómo eso quedó metido ahí en ese espacio del corazón y no sale, no fluye. Y como decían antes, habría que revisar de dónde se construyó, porque al mirarlo y al revisarlo más en detalle, lo más probable es que ese duelo o esa pérdida de aquello no tenga mucho sentido, porque has llegado a donde estás precisamente porque sobreviviste a esa gran historia, a esa pérdida, como decía otro amigo ahí, dio años de su vida con alguien que no correspondía y ahora le duele, o partió su ser querido y quedó viuda o viudo hace mucho tiempo. Todos esos son duelos, ahí más bien no es invisible porque es la pérdida de un ser querido, pero en estos duelos en donde ni siquiera sabía que tenía el duelo, es más complejo. Ahora puede ser más fácil porque sabemos que no solo duelos reales, sino que estos duelos invisibles marcando y nos generan esa sensación de estancamiento y que se requiere entonces, como decía tú, Nico, conversarlo, compartirlo con alguien que pueda entender que también tiene un duelo y que sí se puede buscar solución. Podemos pasar a otro proceso de adaptación, a valorar otros aspectos que no los puedo valorar precisamente porque estoy anclado a esa historia. Desconectamos esa historia emocionalmente y podemos, como las juego de dominó con el efecto que cae la primera, caen todos, caerían todos los bloqueos que tenemos para decir, estoy bien, es decir, mi vida presente está bien, he logrado, no pude lograr eso, pero después de eso hubo cosas más. Tuve una polola, después tuve una esposa, después tuve nietos, tenía otro trabajo, después, en fin. Pero mientras no se eso, sentimos que estamos ahí anclados. Claro. ¿Por qué es tan importante, Claudio, darle nombre a ese dolor? Precisamente porque
cuando le das nombre deja de ser algo difuso, deja de ser un hecho angustioso que no tiene, aparece como un fantasma que no tiene forma, no sabe cuándo aparece, no sabe por qué aparece o se esconde, puede estar celebrando muy bien el triunfo de un nieto o un hijo que tiene el título nacional, pero junto con celebrar ese triunfo, aparece inmediatamente el fantasma de, oye, pero tú no lo lograste, oye, pero tú llegaste a mitad de camino. Entonces, hasta el momento más bonito se puede arruinar, no va a pensar que uno es egoísta, que cómo se me ocurre pensar eso en ese momento. Pero cuando decimos, oye, eso es un duelo, entiendo ahora por qué he sufrido tanto tiempo en esto. Ahora puedo comprender mis acciones. Yo pensaba que era egoísta, yo pensaba que bla, 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 y no, es que tengo un dolor no sanado. Cuando tenemos ese nombre, cuando podemos darle características a ese dolor, cuando podemos definirlo, cuando podemos seguir su transcurso, cómo ha evolucionado, cómo se instaló, entonces ya siento que todo lo demás está bien y que habría que referirse a ese aspecto para poder sanarlo. Es ahí cuando comienza esta sanación y el fantasma ya deja de ser ese ser etéreo, sino que empieza a tener nombre y apellido y que puedo asirlo, puedo agarrarlo para poder buscarle soluciones. Claro, y bueno, aquí tenemos todavía más auditores que también nos cuentan sus casos. Por acá Sebastián Abate dice, yo siempre quise ser ingeniero civil y a pesar de no haber ido, pude participar en un proyecto de ingeniería en la Antártida. O sea, digamos que si bien no se cumple quizá el sueño de haber estudiado alguna carrera, pero muchos caminos llevan a cosas o experiencias que son sumamente similares, y es por eso que siempre hablamos de que a veces los sueños o los caminos empiezan a mutar y por lo mismo también queremos que ustedes sigan compartiendo sus mensajes a través del más 569-900-7888. Por acá, a ver qué es lo que tengo, otro de los mensajes que queramos compartir aquí en el WhatsApp Radio. Mira, aquí hay una buena pregunta de parte de Enzo Durán. Dice, bueno, Nicolás y Claudio, mi consulta, ¿qué pasa cuando terceros frustran sus expectativas de vida? Nos escribe desde Tirúa, allí en la red del Biobío, Enzo Durán, fiel auditor del Trasnoche, desde sus comienzos incluso. Mira, desde hace mucho tiempo este amigo de Tirúa. La tendencia es a decir que otros frustran tus proyectos, que puede ser cierto, es decir, los proyectos no solo están relacionados en lo que yo deseo y solo conmigo y solo depende de mí. Entrar a la Marina, como decía nuestro amigo, no dependió solo de él, sino de la prueba, sino del contexto, sino de la persona que tomó la prueba, en fin, 100.000 aspectos que tienen que ver con los otros. Por eso están frustrados. Sobre el otro caso de quien quería a Patricia y no se logró eso, o fallece otra persona, o no pude, en fin, siempre depende de otros. El punto es que uno cree que las cosas dependen de uno, y es ahí donde uno se maltrata, porque imagínate cuántos factores tienen que concurrir para lograr algo que uno desea. Es decir, yo quiero hacer tal cosa, pero necesito dinero, fuerza, necesito que los otros estén convencidos de lo que yo quiero, que sea justo el día apropiado, que yo esté de buen ánimo, que el otro esté de buen ánimo. Es una serie de elementos. La gracia, digamos, en esto es cómo nosotros como seres humanos vamos buscando esos caminos que nos pueden llevar a que justo en la entrevista que tengo de trabajo, en donde siempre quise trabajar en esa empresa, yo esté concentrado, esté preparado, tenga de buenas respuestas, pero también sé que no depende solo de mí, porque para ese trabajo hay un perfil y a lo mejor no lo reúno, no tengo las características para ese perfil, para ese puesto, para ese trabajo, y que depende de la percepción que tenga el psicólogo o el entrevistador o el jefe personal. Es decir, si fuera que solo dependiera de uno estaría donde querría siempre, pero es un montón de elementos azarosos, y es ahí donde está este aspecto de la resiliencia, que es alguien por ahí también, cómo vamos enfrentando la vida para sacarle provecho y seguir avanzando. Justamente, y bueno, y en otros duelos todos sabemos de que hay funerales, hay despedidas. ¿Qué tipo de rituales
personales pueden ayudarnos a cerrar un ciclo interno, Claudio? Creo que en este caso es comentarlo, ver de dónde surgió ese deseo, qué he hecho por mitigarlo o cuáles fueron las alternativas, como decía, fue a la Antártica ese amigo, y ahí logró ser en alguna medida el ingeniero que no pudo ser, lo fue sin título, pero ejerció un poco lo que él quería, es decir, canalizó esa vocación, canalizó esas actitudes o aptitudes en algo que tenía que ver con lo que él deseaba. Es decir, no abandonó el proyecto. Quizás no tuvo el título, que en algún momento lo avalaba, pero siguió en la línea de potenciarse, desarrollarse. Y también hay muchos aspectos que las personas que pueden también sublimar un poco eso y llevarlo al goce en cosas similares, porque si es la vocación y el tipo tiene una vocación de servicio, a lo mejor no va a ser cura ni pastor, pero sí puede trabajar en el área de salud y también tiene una vocación de servicio. O bien es un pintor que pinta o hace una película y está prestando servicio para los más desposeídos. En fin, cuando hay una vocación y uno descubre qué es lo que está a la base, puede analizarlo de diferentes maneras, no solo desde eso que yo pensé que era lo único. Claro, bueno, es parte obviamente de lo que de alguna u otra manera también se puede, digamos, traducir a modo de ritual, poder cerrar ciclos y sobrellevarlos de alguna u otra manera. ¿Cómo podemos reconciliarnos con nuestra historia sin sentir que fracasar? También aquí quizás hay un momento para poder encontrarnos o quizás también reescribir nuestra historia, ¿o no? Sí, eso dice tu reescribir. En psicoanálisis se habla de rehistorizar, de volver a la historia para ver dónde me quedé pegado, por qué me quedé pegado, por qué siento que eso es tan valioso todavía, sabiendo que he logrado 1000 triunfos mejores que aquello, que he contado ya diferentes mundos y no solo la luna, pero todavía insisto en que por qué la luna, es decir, cuando empezamos a revisar por qué le di tanto valor a eso, surgió ese valor que ahora es desmedido porque me ha indicado que he hecho otras cosas mucho mejores. Es ahí cuando empiezo a ver esos elementos en su justa medida, es decir, quizás eso todavía no tiene un tinte emocional infantil o adolescente que no me ha permitido madurar real, es decir, a la altura de la vida ya he logrado otras cosas. En ese rehistorizar es cuando empezamos a darle en la medida justa a aquello que creemos todavía que tiene ese inmenso y trascendental valor, que en definitiva, claro está, ya. Y bueno, también se puede formar, Claudio, la frustración por lo que no fue en una señal de gratitud por lo que sí tenemos. El camino, la primera frustración es sentir que por qué no lo logré. Rabia, a dar pena, culparemos a los demás, culparé a la pared que no me dejó pasar, me culparé a mí. La respuesta será entonces agarrarme a cabezazos contra la pared porque eso es lo que yo quiero, o alejarme de la pared y nunca más acercarme a ese espacio, o bien descubrir que si avanzo un poco hacia la derecha hay un orificio en la pared, o que un poco más allá había una escalera, o bien más allá se acababa la pared, o bien había otros lugares que no tenían paredes y que también podía acceder. Es decir, cuando logro salir del impacto emocional que me genera la frustración, que es una emoción muy fuerte, y pongo mis sentidos y mi intelecto, mi razón, para decir, bueno, ahí no pude, quizá no vale la pena, o puedo avanzar ahí. Cuando pongo la racionalidad centrada en lo que soy, en mis características, es ahí cuando empiezo a manejar la frustración. Cuando a la frustración le doy ese tinte de, bueno, aquí hay otro camino. Y ahí cuando dice, como decías tú muy bien, doy gracias porque he pasado ese momento, he pasado ese arco y abandoné o vi que habían otras alternativas. Ese proceso de dar gracias a lo que sí he logrado
en relación a lo que no logré y que quizás fue bueno no lograrlo. Es un poco la reflexión que nos lleva en este proceso de aprendizaje que es constante en la vida de cada uno. Saludamos a Ricardo Morales, que está a esta hora en la sintonía y que también, bueno, forma parte obviamente de los duelos que han ocurrido, que ocurren muchas personas, ¿ya? Por ejemplo, perdí a mi mujer y mi mamá poco y cada día es un desastre. Dice que, claro, dice que ahí nosotros le estamos dando ahí la indicación para que escuche a Claudio, porque también los consejos de los duelos invisibles sirven también para aquellos que están viviendo un duelo en este momento, ¿ya? Así que muy atento ahí a la radio, así que y le mandamos un abrazo, por supuesto, un abrazo gigante. Ricardo Morales, todo el cariño y toda la buena vibra, obviamente, para cuidar y sobrellevar este momento muy difícil. Dice por acá, tengo acá a Marcelo, que dice que a nosotros nunca nos enseñaron educación emocional o inteligencia emocional. Dice, algo que nuestra región no tuvo. ¿Hace falta inteligencia emocional o más educación emocional, Saula, según tú? Recién está comenzando. Sabemos que Daniel Goleman hablaba de la inteligencia emocional hace varios años, pero por ahí por el año 2000 recién se descubrió que la amígdala cerebral y todo el sistema límbico es la base de la construcción de un cerebro. Sobre eso se construye el intelecto, la razón, la capacidad de pensar, pero se construye desde la emocionalidad, que está instintivo en varios animales. Recién se está incluyendo, bueno, desde el 2000 y tanto en adelante, en educación lo socioemocional. Es decir, que el aprendizaje debe ir relacionado como yo me relaciono con los demás y cómo desde la emocionalidad. Pero eso todavía está muy en teoría, es muy nuevo. Es por eso que en las clases y en los colegios todavía se hace una clase más bien academicista, aunque se trabaje en grupos, que también es un avance importante, pero todavía se tiende a evaluar academicistamente con una prueba, con preguntas y respuestas, selección múltiple, y donde queda la emocionalidad fuera, donde queda el cómo yo me conecto con ese sentido, en cómo yo digo que esa historia de Chile o eso tiene que ver con mis aspectos adolescentes, en fin, conectar mi yo con el mundo es lo que hace falta mucho en el curso. De todas maneras, y aquí un último testimonio y quiero destacarlo, porque es un ejemplo también de resiliencia que nos cuenta por acá Fernando. Tenía 18 años y estudiaba en la UTE, en la Universidad Técnica del Estado. Fui preso el 15 de septiembre del 73 y no pude rendir hasta el curso de ingeniería, pero hoy llevo 32 años como sacerdote, trabajé en la 7 años y la psicóloga me ha diagnosticado mucha resiliencia con 71 años. He sido hijo ilustre en 3 pueblos, hoy en Chillán. Gracias por este momento de ustedes, se lo expongo, dice por acá Fernando. ¿Qué te parece, Claudio? Muy Fernando, excelente. La fe, la vocación, yo trabajo mucho con congregación, los Sagrados Corazones, está bien, porque ahí tenemos el elemento fe, resiliencia, ya sea fe católica o fe en Dios, como se quiera llamar, pero lo hemos conversado contigo en otro momento, Nico, sí. La fe o la esperanza. Es decir, esto es un paso, y me acuerdo una monja en el 1600, por ahí 1500, decía, estoy en mitad del túnel, pero sé que, y está todo oscuro, no veo salida, pero sé que al final del túnel está Dios. Claro. Entonces, al final de lo que estoy viviendo siempre está esa posibilidad de seguir vivo una vida mejor. Claro. Entonces, hay comentario de nuestro amigo, es importante porque por eso cerramos el programa de hoy, yo creo, Nico. Sí, pues. No, y con ese tremendo esperanza, mensaje de esperanza, claro. Justamente un gran mensaje de esperanza. Así que muchas gracias a todos los que participaron, hubo harta gente participando hoy día. Sí, muchísima gente. Parece que lo acertamos, como decía tú, Nico, porque son esas cosas que están ahí escondidas, claro, que no tienen nombre ni apellido, y uno abre el baúl y aparece el fantasma y ni siquiera sé cómo es. Ahora podemos abrir el baúl con mayor tranquilidad y tiene nombre y apellido, que es aquello que no logré y que ahora puedo usarlo y meditarlo. Exactamente, y con ese mensaje y a nosotros y a todos ustedes
Queremos que esto haya sido de servido de suma utilidad para ustedes, nuestros auditores, porque, bueno, todos tenemos una versión de nosotros mismos que quedó en el camino. Conocer ese duelo invisible no es rendirse, es aceptar que la vida también se compone no solamente de lo que fue, sino que también de lo que no. Así que, Claudio, muchísimas gracias por esta tremenda conversación, por esta profundísima conversación. Y bueno, obviamente hay que decir a los auditores que no están solos en este proceso y lo invisible también ser escuchado. Muchas gracias, Claudio, un abrazo y que esté muy bien. Gracias a ti, Nicolai, a William, ahí que estamos conectándonos siempre, y a nuestros amigos que participaron harto hoy día, así que estén todos excelentemente bien esta parte. Muchas gracias, Claudio Cornejo. Entonces, y recuerden que hay más información y si ustedes quieren pedir una cita, obviamente con Claudio, está la página web en su pantalla, www.claudio-cornejo-psicólogo.com. Qué gran tema. Así que ya lo saben, esto es un duelo invisible, pero ustedes saben que no hay que quedarse pegados, hay que sobrellevarlo y por sobre todas las cosas vivir con lo que fue en la vida y con lo que no fue. Y con ese mensaje nos quedamos entonces.